Les damos la bienvenida a esta segunda clase del curso definitivo. Ahí le faltó a Juan, definitivo de preparación para el templo. Esta es la segunda clase, entonces igual ya saben, si en la medida en que puedan participar o levantar la mano o todo, pueden hacerlo, será bienvenido. Vale, entonces Juan, Bueno, siempre. pues buenas noches, espero que hayan hecho la tarea, que parte de eso vamos a abordar el día de hoy. Y en esta segunda sesión, quiero remitirme a uno de los sermones que dio el profeta José Smith. Él dio una serie de 3 sermones relacionados con la investidura. Anteriormente a este ciclo de sermones, él había dado la investidura a algunos hermanos, había organizado la ciudad de Socorro. Y él tenía el deseo de que los miembros de la iglesia tuvieran una mayor comprensión de las ordenanzas del templo que iban a recibir en general todos. Las ordenanzas se habían impartido solamente a pequeños grupos y de manera, pues, limitada con recursos. Entonces, el profeta José Smith también estaba iniciando un proceso de reforma al interior de la iglesia con el propósito de enfocarla precisamente a los convenios que realizarían en el templo. Entonces, previo a ese sermón del 23 de julio de 1843, él había dicho, el 16 de julio, que su hermano, que él ya no sería profeta, que su hermano Hiram sería el profeta. Entonces, durante la semana los hermanos se sintieron inquietos y le dijeron, pero ¿cómo que vas a dejar a ese profeta y nosotros no queremos a Hiram como profeta? Y él les dijo, pues creo que no han entendido nada todavía. Entonces, el 23 de julio de ese sermón, eh, precisamente aclarando a los hermanos que no habían entendido cuál era el orden del sacerdocio y la necesidad que el Señor tenía de hacer una transformación en la iglesia y de que los que participan de las ordenanzas pudieran tener un enfoque mucho más completo de lo que el Señor esperaba de ellos. Entonces les habló precisamente sobre el sacerdocio según el orden de Melquisedec y dijo que dentro de ese orden estaba el orden de ser profeta, sacerdote y rey. Esto es distinto a los oficios del sacerdocio de Melquisedec. Este se refiere a un orden particular del sacerdocio de Melquisedec más que a oficios. Cuando nosotros participamos de las ordenanzas del templo, participamos de este orden del sacerdocio de Melquisedec y en algunos casos es también conocido como el orden patriarcal. Y José Smith decía que dentro de este orden estaba precisamente ser profeta, sacerdote y rey. Él era profeta, y él decía, y avanzaré de profeta a sacerdote y luego a rey, no a los reinos de esa tierra, sino del Dios Altísimo. Entonces, todas las ordenanzas del templo, toda la simbología, toda la participación que tenemos, tiene precisamente con esta idea de ser sacerdotes y reyes. Y cuando veamos a un templo y veamos los simbolismos que él mismo tiene, debemos de enfocarnos que todos esos simbolismos van a estar dirigidos a aspectos que tienen que ver con ser profetas, digo, con aspectos que tienen que ver con ser sacerdotes o con ser reyes del más alto Dios. Entonces, ese era el elemento que José Smith estaba preocupado y él en ese mismo sermón dio lo que se conoce como los grandes principios del mormonismo y están centrados en la forma en que debemos de prepararnos para recibir las bendiciones del templo. A él sí no tenía problema con decir la palabra mormonismo y el primero de ellos era el de la amistad. Él dijo, la amistad es es el gran principio fundamental del mormonismo para revolucionar la civilización del mundo. En ese sermón, él pone ejemplos de que hay personas que están dispuestas a dar la vida por él. Dicen, no veo solamente a 100, veo hasta 1000 personas o más dispuestas a dar la vida por mí. Y ustedes saben que si es necesario que yo dé la vida por ustedes, lo haré, porque ese es un principio fundamental.
no hay ningún rencor, no hay ninguna malicia, no hay ninguna egoísmo o deseo de opresión como los de Missouri, refiriéndose José Smith a ellos, sino que en mí solamente puede haber un gran amor por cada uno de ustedes. Entonces, ese principio de la amistad o ese principio del amor, José Smith lo pone como primer punto de preparación para aquellas personas que desean de participar de las ordenanzas del templo. No puedes ir al templo sin pensar en que vas a salvar a los demás por amor, aquellas personas que han cruzado el velo, pero que también tus relaciones tienen que estar ligadas con sentir tal amor que estés dispuesto a dar la vida por tus amigos si es necesario y posible. Y entonces dice que cuando eso se aplica, se puede revolucionar la civilización del mundo. Entonces, este principio de hermandad, de amor puro hacia los demás, es el principio que realmente revoluciona y transforma las sociedades. Y es el principio con el que uno debe ir al templo con tu corazón que entraña de misericordia para todos los hombres. Entonces, él lo pone como el primer gran principio del mormonismo. Luego dice que un mormón puro abraza toda la verdad. Y él dice, no importa de dónde venga, ni si procede de los presbiterianos o de los metodistas, los mormones, santos de los últimos días, aceptamos y abrazamos la verdad, provenga de donde provenga. Siempre que a través del espíritu de revelación y de comprensión, podemos mirar hacia otros lados y comprender los principios de verdad. Entonces, él preguntaba, ¿hay verdad en los metodistas? Sí, hay verdad en ellos. ¿Hay verdad en los bautistas? Sí. En los presbiterianos, sí. Todos ellos tienen la verdad o tienen puntos de verdad que yo debo de reconocerlos como parte del mormonismo, como parte de los principios revelados. Y hay algunas cosas que nosotros, para entenderlas, tenemos que mirar a cómo comprenden esa verdad dentro del ámbito del cristianismo. Y los santos de los últimos días tenemos que tener la suficiente visión de poder ver la riqueza, la simbología, la liturgia que practican otros cristianos para comprender algunos principios que corresponden a nosotros, ya sea cristianos actuales o cristianos de la antigüedad. Ellos tienen principios puros de verdad que nosotros podemos abrazar. Y dice José Smith que finalmente cuando abracemos eso, podremos salir del mundo limpios y puros como buenos mormones porque hemos aceptado la verdad, provenga de donde provenga. Como tercer este principio, dice, la caridad nunca deja de ser. José Smith plantea entre estos grandes principios y por eso organiza la Ciudad de Socorro como esa parte de la rama de la iglesia y de la membresía enfocada en mostrarnos los aspectos más nobles de la caridad. Y por eso llega a ser el lema de la Ciudad de Socorro y un principio firme en que los santos pueden establecer relaciones de servicio y de cuidado. Si tú no estás dispuesto a cuidar a los demás o a servir a los demás, no tiene sentido que tú acudas al templo, porque tus entrañas no se están llenando de misericordia y no puedes entrar con hambre de misericordia al templo porque debes de llegar lleno de misericordia y de tus entrañas perfectamente saciadas de misericordia para con todos los hombres. Entonces, este principio es fundamental para que tú puedas participar activamente en el templo. Y él señala que no hay salvación entre las dos tapas de la Biblia sin un administrador legal. Es decir, puedes tener todas las escrituras, pueden venir todas las ordenanzas, puedes interpretarlas profunda y teológicamente de manera avanzada, pero si no hay un administrador legal, esas ordenanzas no tienen valor. Y él pone el ejemplo de que uno, el gran administrador legal es Jesucristo, que bajo el sacerdocio de Melquisedec da orden
y coherencia a los convenios que se van a realizar, y pone también de ejemplo a Juan. Y dice que Jesús acudió a Juan precisamente porque era el administrador legal de ciertas ordenanzas sobre el cual él tenía llaves y que Jesucristo requería recibirlas de él porque era el único administrador legal en ese entonces. Nosotros recibimos las ordenanzas de salvación a través de administradores legales. No podemos ser salteadores o recibir las ordenanzas por aquellas personas que no están autorizadas, ni recibirlos sin haber sido autorizados. Entonces, aunque hay muchas ordenanzas y ritos y semejanzas alrededor del mundo, ninguna de estas tiene un administrador legal que pueda otorgarle a las personas estos principios y sacramentos salvadores que le permitirán este, regresar a la presencia de Dios. Entonces, José Smith enfatiza esto del administrador legal y luego, ya que tenemos todo eso en conjunto, él dice, aquellos que reciben la plenitud de las bendiciones del templo son de alguna manera más grandes que un profeta, son reyes y sacerdotes en el reino de los cielos. Y él por eso hacía el énfasis de, yo no quiero ser profeta, ese es un llamamiento, es un cargo, yo lo que quiero es ser un rey y sacerdote en el reino de los cielos. Y para eso estaba preparando, y él decía, por eso yo tengo que avanzar para llegar a ser un rey y sacerdote. Y todos ustedes tienen que avanzar en esa misma dirección. A veces, y la preocupación que él tenía es que muchos estaban enfocados en sus puestos, en sus organizaciones, que estaban olvidando el enfocarse en ser reyes y sacerdotes en el reino de los cielos. Y por eso José Smith empezó a predicar esos sermones, que van a tener su culminación o su gran cierre con el discurso de King Fall. Bien, precisamente entonces el propósito de José Smith era que pudiéramos centrar las bendiciones para nosotros y nos configuráramos como parte o nos viéramos como parte del concilio de los cielos. Él dice en uno de sus sermones, las bendiciones que fueron ordenadas para los hombres por el concilio de los cielos fueron bajo condiciones de obediencia a la ley. Ningún hombre puede obtener una bendición eterna a menos que el contrato o pacto se haga en vista de la eternidad, con vistas a la eternidad. Y entonces esto nos va a llevar a los misterios. Y para ustedes, ¿qué es un misterio? Aquí tenemos lo que dice Corintios 7:14. ¿Alguien lo puede leer? Yo lo leo si quieren. Sí. Dice los misterios, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios destinó antes de los siglos para nuestra gloria, lo que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció. Ok. Si se dan cuenta, ese es el fundamento por el cual nosotros reservamos el conocimiento, los misterios de Dios para nuestra propia comunidad y no es algo para los gobernantes o para otras personas de este mundo que no han conocido al Señor. Y esto ha sido algo que está determinado desde antes de la fundación del mundo y dice que están o fueron diseñados o fueron creados para nuestra gloria. ¿Qué es un misterio? Para ustedes, ¿qué es un misterio? Para mí un misterio es una verdad referente a la naturaleza de Dios o nuestra propia naturaleza, pero Ajá, que no es conocido, digamos, no es una verdad universal, por decirlo así, sino que es una verdad que se descubre eh, por revelación o preguntándole a Dios. Es decir, es una verdad que Dios nos va a contar si le preguntamos, por decirlo de una forma simple, digamos. No es algo que esté en acceso para todo mundo. Si uno no lo busca, no lo va a ujú. tener, digamos. ¿Alguien más tiene una idea? Ajá. ¿Lisandro? Buscando el concepto, coincido mucho con lo que decía Sofía y además agrego lo que decía Brown al respecto.
sobre la palabra mysterium y la palabra sod utilizada en el Antiguo Testamento, que se refiere a estos secretos revelados durante la iniciación en los ritos religiosos sagrados. Esta idea de silencio impuesta por la iniciación de estos ritos religiosos, eh, o bueno, sod ya más utilizado al hecho de un concilio en los cielos, esta información delimitada a estos justamente concilios o decisiones en estos grupos Ajá, selectos. muy bien. Entonces, la palabra misterio va a ser algo que se va a usar mucho, sobre todo en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar una serie de descripciones de misterios que están relacionados precisamente con las ordenanzas por las cuales participamos y de lo que se espera de nosotros al participar en ellas. Entonces, tenemos que un misterio, y cerrando lo que ustedes ya han comentado, es un conocimiento reservado, impartido por niveles, a través de rituales basados en mitos. Y es importante que lo tengamos presente en esa idea, que es un conocimiento reservado, como ya vimos en la escritura anterior, no es para todas las personas, siempre va de nivel a nivel, en la medida que tú vas participando en los misterios, una misma imagen, una misma figura, se va haciendo mucho más profunda, aunque se utilice el mismo signo, la misma imagen. Y se basa en rituales. Los rituales siempre tienen la idea de que son repetitivos, son simbólicos, son constantes y tienen ese carácter de sagrado y también de reservado. Y está basada en mitos. Aunque nosotros a veces utilizamos peyorativamente la palabra mito, el mito es es un recurso narrativo muy poderoso que nos permite pasar ideas complejas a ideas que son reservadas pero comprensibles para los participantes. En la época de Pablo, cuando él está citando los misterios, había diferente tipo de misterios que se enseñaban precisamente en las religiones mistéricas, en los ritos de Dionisio o en los ritos de Perséfone o cualquier otro tipo de estos ritos, se participaba de ciertos misterios. Y en estos misterios se hacía uso de este mito. No es que Zeus realmente se estuviera devorando a sus hijos siguiendo la historia de la titanomaquia o o que Atenea le haya brotado ya adulta de la cabeza o o que el perro cancerbero tuviera tres cabezas, o ese tipo de ideas. Son mitos para enseñar un concepto. Y en el cristianismo, muchas de las cosas que tenemos van a ser mitos para enseñarnos un concepto. Y el templo está basado precisamente en mitos o imágenes. Entonces, cuando vayamos al templo, no vamos a un curso de historia, vamos a un curso para aprender ritos a través de los mitos para adquirir cierto conocimiento que nos va a llevar a la sabiduría. Entonces, no vamos a estar hablando de cosas literales. Si ustedes van al templo, pues fueron 7 días y apareció Adán y Eva y todo lo toman de una manera literal, no van a comprender el misterio, porque toda la representación es un mito, es un recurso. ¿Está claro? Entonces, vamos a ver algunos de los misterios que aparecen en la Biblia. Y espero que ustedes hayan buscado estos misterios. Yo solamente seleccioné algunos de ellos. Y uno es el misterio del Evangelio. Y ese se encuentra en Efesios 6, 19, 20. ¿Alguien lo puede leer si lo tiene a la mano? Y así sucesivamente, si quien quiera buscarlos. Estos misterios del Evangelio, este, y están los misterios del reino de Dios, el misterio de Dios, el misterio de Cristo, el misterio de la fe, el misterio del llamado del hombre, el misterio de la iglesia y el matrimonio, el misterio de la sabiduría, el misterio de la voluntad, el misterio de la fe, el misterio de la iglesia y así como esos otros misterios.
Yo El tengo la de misterio del Efesios. Evangelio que se encuentra en Efesios, ajá, Efesios 6, Lo tengo a la mano. 19 Si y quieren, lo... 20. sí, está bien. Dice, y Ok. por mí, a fin de que al abrir la boca me sea dada la palabra para dar a conocer con osadía el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, a fin de que osadamente hable de él como debo hablar. Entonces, ¿en qué consiste el misterio del Evangelio? ¿Mm? ¿Alguien que nos pueda comentar en qué consiste el misterio del Evangelio? Yo lo que entiendo, no sé si es correcto, pero es lo que entiendo, que el misterio del Evangelio es decir las cosas tal cual son. ¿Sí? No sé El si es misterio correcto. del, sí, el misterio del Evangelio precisamente significa presentar o compartir las buenas nuevas del Señor Jesucristo, pero está reservada para aquellas personas que pueden participar de las verdaderas buenas nuevas, y estas buenas nuevas consisten en lo que vamos a ver más adelante, que es el misterio de la resurrección en el icón. Eh, Grosso modo, el misterio del reino de Dios en Marcos se señala exactamente que el misterio del reino identifica quiénes pueden descender a nosotros y hacernos partícipes del mismo. El misterio de Dios precisamente consiste en conocer a Dios a través de una revelación personal donde Él se puede manifestar a uno. El misterio de Cristo precisamente consiste en conocer efectivamente que Él es el Dios de ayer, hoy y para siempre, que ha estado presente en nosotros y que nos llama a la imitación con Él. El misterio de la fe precisamente nos lleva a la idea de que a través de la fe finalmente viene la revelación, donde el Señor nos puede hacer partícipe de todas las cosas. En el misterio del llamado del hombre, nos indica quiénes pueden ser llamados por el Señor para participar de sus misterios. El misterio de la iglesia y el matrimonio hace énfasis de la unidad entre el hombre y la mujer y los llama como parte del misterio que los identifica a sí mismos, a la iglesia con Cristo y al hombre y la mujer como propios para recibir su galardón celestial. El misterio de la resurrección lo tenemos en 1 Corintios 15:1 y Juan 3:2, y se refiere a la palabra que dice a icon, a tener la misma imagen. O sea, el icono es una imagen nada más, pero cuando es el icon o el eucon es la imagen verdadera. Tienes en este caso la imagen verdadera, y el misterio consiste precisamente en que tú tengas la misma imagen que el Cristo. El misterio de Babilonia que aparece en Apocalipsis, que se refiere a la gran ramera, es poder identificar en plenamente cuáles son las circunstancias y las características que tiene Babilonia para abandonar esa ciudad o abandonar sus prácticas. El misterio de la sabiduría de Dios, que es con la escritura con la que abrimos, precisamente nos explica que esta solamente está reservada para aquellos que son propicios para ser instruidos y no para cualquier persona que quiera participar. El misterio de la voluntad de Dios nos lleva a saber realmente qué es lo que el Señor espera de mí y qué pasos debo de hacer para cumplir su voluntad. Y tenemos el misterio de la iglesia, que significa esta reunión de los santos con Dios y cómo los santos pueden unirse a la iglesia del Cordero, la iglesia que finalmente es la última iglesia que el Señor establece con el que hace comunión y donde todos se sientan a la mesa para participar de él.
¿Estos misterios estarán presentes en nuestras ordenanzas y enseñanzas del templo? Si se dan cuenta ustedes, aunque están aquí dispersos, podemos identificar que mucho de lo que está aquí tiene que ver con los convenios que hacemos en el templo y tiene que ver con los 5 niveles de convenios de los cuales participamos a través de la investidura. Entonces, ya sea que se me pida obediencia, o la ley de sacrificio, o la ley de consagración, o la ley de castidad, etcétera, todos esos elementos están aquí englobados en los misterios. Entonces, cuando yo voy al templo, lo que sucede es que todos esos misterios que están dispersos en las escrituras y que Pablo, de manera principal, y Juan nos recuerdan a través de los textos bíblicos, él está, cuando está escribiendo sus cartas, le está recordando al cristiano: hey, ¿recuerdas ese misterio? Recuerda el misterio del evangelio. El participante del templo, ¿qué hace? Acepta seguir a los profetas verdaderos y vivientes y apoyar las escrituras, y el libro mormón y doctrina y convenios como el evangelio verdadero. Cuando participas de tus convenios matrimoniales y guardas la ley casi ya estás en ese misterio de la iglesia y el matrimonio, porque la iglesia, ese conjunto de reunión de santos que participan de las bendiciones celestiales, en su plenitud la disfrutan a través del matrimonio. Entonces, parte de ese misterio está ahí. Cuando participo del misterio de la resurrección y participo de las ordenanzas del bautismo vicario y de la investidura vicaria, estoy reconociendo que esas mismas personas pueden llegar a tener la misma imagen del Señor y que tengo la plena certeza de que van a resucitar. Cuando se me van a desechar todo lo malo y Satanás es expulsado, entiendo el misterio de Babilonia. Entonces, todos los misterios están resumidos en la presentación de la investidura. Entonces, si ustedes tienen la bondad o la tarea de buscar misterios, sobre todo en el Nuevo Testamento, van a encontrar estos y otros más, y luego llévenselos a su presentación de la investidura y dirán: los misterios estaban ahí en la Biblia. Entonces, cuando alguien me dice que, oye, es que ya hacen ritos secretos y eso es antibíblico y a lo mejor es satánico, o Dios hablaba todo, Jesucristo hablaba públicamente todas las cosas y lo explicaba todo bien, recuerden que las escrituras hablan de misterio, están reservados solo para aquellos que puedan participar de ellos. Entonces, hay misterios que el Señor revela y solamente los revela en el templo. En el catolicismo también tenemos, a veces esa misma idea de misterio que lo recitan en, este, en sus rezos del Ave María o del Padre Nuestro, están recitando misterios gozosos, misterios dolorosos, misterios, pero sin la idea de a que están participando de un ritual. No hay veces la comprensión suficiente de este círculo de oración que tienen los católicos, que no les lleva a comprender en la plenitud el misterio del que están participando. Lo recitan, pero no lo comprenden. Y a veces sucede lo mismo con nosotros, de que participamos de la presentación de la investidura, pero no lo vemos como un misterio revelado a nosotros. Y entonces perdemos todos esos elementos ahí. Entonces, la Biblia sí nos afirma, como ya vimos en Corintios, que hay un conocimiento, una sabiduría reservada solamente a los santos y no para el mundo. Y tenemos el ejemplo de que hay suficientes misterios en el Nuevo Testamento que me pueden recordar a mí los misterios, los convenios del templo que estoy realizando. Entonces, Pablo sabía que era solamente para ciertos participantes, que eran los cristianos. El lector gentil y los demás no podían participar de esos misterios porque no los entenderían, y no se espera que quien no ha participado de, de las ordenanzas del templo los pueda comprender. Entonces, ¿hay misterios en el templo? Sí, hay misterios, pero no son esos misterios de terror, ni películas de ficción, ni narrativas de suspenso, sino una profunda enseñanza que finalmente, cuando la vivimos y la comprendemos, se vuelve sabiduría. No sé si tengan aquí algún comentario.
¿no? supongo, no sé, lo vas a Ajá. mencionar tal vez más adelante, o tal vez sería otro curso desviarnos de la influencia, ¿no? De los ritos mistéricos, ¿no? Que hablábamos de eso la otra vez, pero no sé. Sí. Bueno, podemos hacerlo brevemente. Este, todo el evangelio siempre se presenta dentro de un contexto histórico, cultural, y de comprensión para las personas a quienes va dirigido. No va dirigido a extraterrestres, no va dirigido a personas que no puedan comprender las cosas dentro de su cultura. En la antigüedad de Israel, cuando veía más arriba a los cananeos, a Ugarid o a las regiones circunvecinas, podía explicar los términos de su deidad en términos de los dioses de Ugarid o los dioses de Persia o de Babilonia o de Egipto, porque era lo que la gente entendía. Entonces tenemos la representación del dios El en Ugarit, por ejemplo, o todo el ciclo de Baal, y cuando se hacen la participación de las ordenanzas en el templo de Israel, vemos que recuperan estas imágenes, incluso estas mismas figuras de los serafines que vimos en la clase anterior, que son tomadas del ambiente cultural para presentar los misterios que el Señor tiene preparados para su pueblo. Entonces siempre se dan en un ambiente de eso. Eso significa que es a veces la acusación de que nos hacen a nosotros. No, ustedes tomaron sus ordenanzas del catolicismo y de la masonería y lo adaptaron. Y se parecen mucho a los masones. De la misma manera que los rituales y las expresiones del templo de Israel se parecían a los de sus alrededores, o que los primeros cristianos, que algunos de ellos eran conocedores de los misterios de Eleusis o los misterios de, de Osiris y eran egipcios o de Dionisios, etcétera, utilizaban esa misma imaginería para representar sus propias comprensiones. Vemos en Duro Europos a Jesús representado precisamente como Dionisios, como el buen pastor, y dice, bueno, pero ¿qué hace aquí Dionisios y representando a Jesucristo? Es parte de recuperar íconos e imágenes de mi cultura para que yo pueda entenderla y presentarla ante mí. Los santos de los últimos días, cuando recibieron por primera vez las investiduras, reciben en el siglo XIX en un ambiente profundamente masónico, que a la vez era profundamente católico, pero que no venía de la tradición protestante de sus vecinos, y que para sus vecinos era raro, para ellos era normal y era comprensible. Y nosotros, como hablamos el día de ayer, a veces se nos dificulta porque ya no tenemos esos referentes del siglo XIX. Pero los misterios siguen estando ahí porque siguen siendo reservados para cierto grupo de personas que se están preparando para participar de ellos. Así como en la antigüedad, alguien que iba a entrar a los ritos de Eleusis y tenía que guardar ayunos, vestir ciertas ropas, entrar en cuevas, escuchar cantos, representaciones teatrales, y ir avanzando en sus convenios y pactos que hacían. Esas personas, los cristianos hacían a veces algo similar, se reunían en lugares más privados, el bautismo también era algo secreto en el origen, la comunión no era para todos y también a muchos les causaba preocupación de qué estarán haciendo los cristianos cuando se reúnen porque no dejan entrar a nadie o a lo mejor están comiendo a alguna persona, una cosa así, y inventaban de igual manera que en la actualidad un montón de historias para descalificar a los cristianos de antes y a los santos de los últimos días ahora. Y siempre va a ser así porque el misterio es fascinante. Y esto también va a ocurrir que al ser tan fascinante, la versión contraria nos lo va a presentar también como misterios. Y a veces vamos a tender a buscar explicaciones
cómo, cómo personas autorizadas tratan, no autorizadas tratan de dar explicación a los misterios del reino de los cielos que solamente se pueden recibir bajo la administración de quienes han sido autorizados. Entonces, sí participamos de misterios, lo hacemos dentro de un ambiente cultural propio de nuestro momento y importa quién la autoriza, qué mensaje verdadero me transmite, porque José me dijo que tengo que aceptar toda la verdad, y los convenios que me están preparando para ser admitidos en la presencia de Dios. Entonces, retomando el punto que hablaba José Smith, lo esencial del templo es que nos veamos como sacerdotes y reyes o reyes y sacerdotes. Y eso es lo que nos señala Apocalipsis 1:6. Y aunque suene reiterativo, recuerden, Apocalipsis es un manual de investidura. Es un manual que me prepara y toda la imaginaría y todo lo que está representado ahí siempre son imágenes del templo y personas participando del templo, adorando el templo, cantando en el templo, haciendo oraciones en el templo, la presencia de Cristo en el templo. Todo eso son puro templo, puro templo, puro templo y la presentación del devenir desde la creación hasta los últimos días, tal y como se nos presenta a nosotros también en el templo. En Apocalipsis encontramos la creación, en Apocalipsis encontramos la guerra en los cielos, en Apocalipsis encontramos estas luchas entre Satanás y el Señor y Miguel, y se nos da siempre esa idea final en todo ese transcurso es, recuerda, tú eres un rey y sacerdote. Y por eso está la entrada de Apocalipsis. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Y ahí empieza primero con el nombre nuevo, la piedrecita blanca, etcétera, y va avanzándonos hasta que nos lleva al punto culminante donde participamos del templo celestial que ha descendido y del cual nosotros pasamos a formar parte. Entonces, mi ropa, mis signos, mis señas, mis convenios tienen que ver con ser rey y sacerdote. No tienen que ver con algo diferente o una significación diferente a lo que el Señor ha establecido que espera de sus santos. José Smith desea que avancemos a ser reyes y sacerdotes y podamos recibir la plenitud del sacerdocio de esta manera. Entonces, la plenitud del sacerdocio es cuando ya somos reyes y sacerdotes del más alto Dios. Antes de eso nos estamos preparando, nos estamos enfocando y hacemos convenios para llegar a ser reyes y sacerdotes. Pero siempre es el énfasis. Entonces, todo signo, toda seña, toda instrucción está encaminada a formarme como rey y como sacerdote y viceversa. Y esto ya lo hemos platicado, platicó Javier cuando presentamos los hermanos de Puebla, que está en el canal. Y aquí quiero retomarla precisamente para aquellos que no lo vieron y como parte de esta idea de ser reyes y sacerdotes. Y alguien que nos pueda leer Apocalipsis 21 del 12 y luego el 16. Yo lo tengo. ¿Sí? 21:12, y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y a las puertas 12 ángeles, y nombres escritos en ellas, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y el 16, y la ciudad ¿Sí? está asentada en ¿Sí? forma de cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios la longitud y la altura, y la anchura de ellas son iguales. Ok, entonces tenemos que la ciudad que es un cubo, ¿no? Está perfecto en todos sus lados y tiene este, a 12 guardianes de sus puertas. En cada lado tiene tres puertas. ¿Por qué creen que el Señor representaría a su ciudad y su templo final como un cubo?
¿Qué idea se les viene? ¿Para qué un cubo? ¿Será porque son todas sus partes iguales? ¿Sí? Es lo único que se me ocurrió. De, ¿Qué más? Los ángulos, ¿cómo son? Son rectos. 90 grados siempre, ¿ah? Sí, ¿Qué figura tenemos con 90 grados o qué herramienta tenemos de 90 grados la que escuadra. utilizamos? La escuadra, muy bien. Dice que la ciudad era medida, o sea, que había algo para medirla, y era una caña para medir, o una regla para medir, o una cuerda para medir. Este, entonces, el cubo es un punto esencial en la representación de los templos antiguos y también de los modernos. En la antigüedad, un cubito representaba el punto más sagrado del lugar santísimo, y ahorita vamos a ver cuál era ese cubo. Y en la actualidad, si uno acude a la Meca, va a encontrar también que hay un cubo que es la parte más importante En la o cava. destacada ajá, y el cubo siempre va a ser este punto esencial, una piedra a veces de fundamento o de origen de la creación o de lo sagrado o donde se funda todo lo demás. Entonces, esta misma idea de cuando tenemos a Jesucristo representando a esa piedra que sostiene todo lo demás, es precisamente un cubo. Y la piedra angular, generalmente, la que tenemos en los arcos, también viene haciendo un cubo. Esta idea de principio y fin representados con cubo, y que en el templo se encontraba en el lugar santísimo. ¿Recuerdan qué dijimos en la mitología hebrea que surge primeramente del caos, cuando Dios separa las aguas? Esa Montaña montaña Clásica. cósmica para la creación. Una montaña cósmica. Sí, estaba la montaña cósmica, que es el punto que surge ahí. Y en la parte más importante, la montaña cósmica, los hebreos tenían la idea de que estaba el trono de Dios, que curiosamente era un cubo, un arca, un arca Juan, que a ¿te la puedo vez hacer es una un pregunta? trono, que a la vez es un carro. ¿Mm? ¿Sí? ¿Será por eso que en algunas culturas, por ejemplo, mencionabas la Meca, que las personas hacen esos círculos de oraciones alrededor del cubo representando justamente la deidad y esos círculos alrededor, o sea, círculos como vio Ley en, en su visión de la columna de fuego sobre ángeles rodeando el trono de Dios? Esa imagen es Sí, lo que figura. O sí, nosotros porque, mismos en los círculos de oración. ajá, porque recordemos que esa idea también está representada con esta cuerda. La cuerda no solamente es recta, sino también es una cuerda que envuelve, que viene siendo un círculo. Entonces, estas dos figuras de círculo y de cubo se van mezclando o intercambiando. Este, a veces la cuerda que, que era circular se vuelve recta, y hace ese intercambio de imágenes o de figuras para representar que algo pasa es medido para ver si es celestialmente admitido. Entonces, cuando se medía, cuando en el Apocalipsis está midiendo la ciudad y está midiendo que sus altura sea perfecta, a la vez rodea con estas Te herramientas. cortaste Y un poco. precisamente esta idea Te del cubo, cortaste, ah, te cortaste en la parte donde mide la ciudad. ¿Y puedes repetir esa parte para ah, que y, capte la idea? y esa es recto y rodear. Recto, a evaluar si la ciudad es perfecta, medidos.
de la misma manera que la ciudad que ha descendido. Entonces, alguien que nos pueda leer el Salmo 29:10. ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo. Eh, Sí, Lisandro. Dice, Jehová reina en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. ¿Qué significará eso de que reina sobre el diluvio? Yo lo sé, pero te lo dejo explicar a vos, ¿no? Ok. Y se sienta sobre su trono para siempre. El trono es el arca. Es un arca trono. Y el diluvio, recuerden que son todos ese mar, esas aguas primordiales que representan el caos. En la antigüedad, los dioses de la antigüedad siempre son representados por encima del caos. Y por encima del caos hay un nivel que es ese cubito, ese primer punto donde brotó la tierra y se considera que es el ombligo de la creación, el punto donde se separa el orden del caos. Y ese punto, ese ombligo de la creación, viene siendo este cubito fundamental o el fundamento. Nosotros utilizamos la figura de la piedra de fundamento para referirnos a Jesucristo, pero también debemos de asociarlo con esa idea del ombligo de la creación, del origen de la creación y retrotraerlos a nuestra propia dimensión personal. Entonces, por eso también la figura del ombligo va a estar asociado con esta idea de brote primordial del origen de las cosas y donde tú interactúas con lo anterior a tu vida y con lo que es tu vida actualmente. O sea, en tu anterior vida, tu ombligo te une a una madre o te une en un mundo que también es caótico, lleno de agua, pero que tú estás sobreviviendo a través del ombligo o de lo que será futuramente el ombligo. Y también te recuerda precisamente que una vez que ha sido quitado eso, tú debes de aprender a sobrevivir y a buscar que haya orden en tu vida para poder vencer al caos. Entonces, el Señor se sienta sobre el trono. En ese trono, al estar encima de él, dice, yo pongo orden y todo el caos queda por debajo. Y las aguas que van a manar del trono van a ser aguas limpias, aguas ordenadas, aguas que dan vida, a diferencia de estas aguas del diluvio que son aguas de destrucción, aguas del caos, aguas terribles. El Señor las controla, pero para eso es necesario que se establezca un punto, una piedra fundamental, y el templo viene a representar esa piedra fundamental. Entonces, es esta montaña cósmica, está este pequeño ombligo cubo, sobre este cubo se sienta el trono de Dios y ahora paso esa figura a mi figura personal, con la idea de cómo puedo, a través de la piedra fundamental, vencer el caos en mi vida y cómo puedo alimentar al ombligo para que regrese a su creación de origen, pero ya de una manera celestial en el trono celestial. Entonces, el Señor se sienta sobre el diluvio y así como Él se sienta sobre el diluvio, nosotros somos invitados a sentarnos sobre el diluvio, es decir, a vencer el caos y todo lo que represente lo contrario. Entonces, este lugar santísimo, este cubo del que vimos, de él van a surgir tres cosas. Aquí es justicia, verdad, es nobleza, rectitud, como lo quieran poner, pero tiene esta idea de esos mismos valores que ya vimos por ahí arriba que José Smith los había también señalado como los principios, parte de los principios fundamentales del mormonismo. Y por eso él estaba preocupado en que nos preparemos para entrar al lugar santísimo. ¿Quién nos puede leer Salmos 9, 7, 8? Y alguien Salmos 96, 3. Salmos 9, 7, 8. Pero Sí. Jehová permanecerá para siempre.
ha dispuesto su trono para juicio, y él juzgará al mundo con justicia, juzgará a los pueblos con equidad. ¿Ok? Tenemos que aquí hay justicia. Salmos 96:13. ¿Ahí lo tiene? Yo puedo. Sí. Delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Ok. Cuando ustedes oyen justicia, ¿qué imagen se les viene? ¿Con qué lo asocian? Con una balanza, ¿Una balanza? Muy bien. ¿Cómo representamos a los jueces? con un mazo y ¿Con un con la mazo? balanza. ¿Con una balanza? Ujú. También con Sí. los ojos Y tapados, ¿Con qué? con los ojos con su, tapados. Ah, bueno, pero esa justicia, ¿creen que sea verdadera? La justicia que viene del templo o de quien se sienta en el trono es una justicia a ojos vistos, pero generalmente y vamos a ver en las escrituras que el Señor utiliza estas figuras de la plomada o de la balanza o de el nivel para medir e impartir justicia y enseñar o dictar un juicio verdadero y justo. Los santos son invitados, vemos en Apocalipsis, a sentarse en el trono, en los tronos preparados para ellos. ¿A qué se les está invitando entonces? A que sean justos y verdaderos. ¿Qué elementos cuando yo participe del templo me está recordando aquí? Ah, bueno, yo cuando vea esos elementos recordaré que tengo que actuar con justicia y este elemento también me está recordando que tengo que actuar con verdad. ¿Y esos son atributos de qué? ¿De un sacerdote o de un rey? Son atributos de un rey. Entonces, este rey del que estamos hablando tiene atributos de ser creador y a la vez es un rey que ejerce juicio justo. Y él habla a veces de su vara o que juzga con rectitud a las naciones, a veces la espada que juzga por esa misma idea de recto o este o que nos pesa en la balanza para saber si somos justos e imparte su verdad. Entonces, en esta idea, el Señor nos hace el mismo desafío a nosotros. Él ya dijo que él actúa con justicia y verdad o con rectitud y verdad. Ahora espera eso para nosotros. Y el Salmo 15, del 1 al 2 dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? El que anda en rectitud y obra justicia y habla la verdad en su corazón. Entonces, ¿quiénes pueden habitar en el tabernáculo? Los que reúnan esos tres requisitos. Y esos tres requisitos están representados en los símbolos del templo a través de herramientas que tienen que ver con la creación. Entonces, las mismas herramientas que representan al Señor en la creación me van a recordar a mí que debo de obrar con rectitud, con justicia y con verdad. Y a la vez me retrotraen a esta idea del cubo, de donde emanan estas tres cosas. Entonces, del lugar santo de donde se sienta el Señor, mana la rectitud, la justicia y la verdad, se imparten ahí, y quien se sienta en el trono de Dios, se espera que participe de la rectitud, de la justicia y la verdad. Quien no es recto, quien no ha obrado con justicia, o quien no obra con verdad, aunque vaya al templo, esto no le sirve para sentarse en el trono del Señor. Entonces, vamos a ver que el Señor utiliza esta misma idea de las puertas que vimos en Apocalipsis para recordarnos quiénes pueden entrar. Y esto lo encontramos en Lucas 13, de 23, el 25 y 29. Y la pregunta que, aunque no nos guste, es así: ¿son pocos los que se salvan? Y dice, y él les dijo, esforzaos por entrar por la puerta angosta.
porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué no pueden entrar? Porque no son ni justos, ni verdaderos, ni rectos. Entonces no pueden entrar porque no están cumpliendo con esos requisitos que ya vimos que para entrar al tabernáculo, al lugar santo, o a Sión, o a donde muera el Señor, se requieren esos tres elementos. Después que el padre de familia se levante y cierre la puerta, y estando fuera comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Es decir, hay un tiempo en donde la puerta está disponible para llamar. ¿Pueden llamar cualquiera? No, porque quien no sepa cómo entrar por la puerta, quien no sepa este, estos principios de verdad, de justicia, de rectitud, para presentarse delante del Señor, no puede entrar y no los conozco. El Señor dirá, no nos conoce porque no cumplimos con esos requisitos. Y puertas de Apocalipsis precisamente tienen tres puertas a cada lado de este cubo. ¿Por qué? Porque vendrán de todos lugares y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Si ¿quiénes se pueden sentar al banquete de un rey? Los cortesanos, Sí, los nobles. los nobles. En este caso, solamente los que son reyes se pueden sentar con el rey a disfrutar del banquete en el reino de Dios, porque son reyes. Si no han logrado o esta categoría de rey de la que nos habló el profeta José Smith, de avanzar de profeta a sacerdote y a rey, entonces tú no eres invitado a la mesa del Señor, porque Él espera que tú seas rey. ¿Y qué requisitos debe tener el rey? Ser justo, ser, vivir en rectitud y con la verdad. ¿Sí, Lisandro? Sí, justamente la imagen que tenemos del rey en su propia mesa y los cortesanos en otras. Era cuando venían reyes de visita donde compartían porque eran iguales. Comparten la mesa el rey con el rey nada más. Así es. Se repitió. Entonces tenemos esta misma idea del cubo, pero ahora asociada con herramientas. Y vamos a ver que está asociada la justicia con la plomada y el nivel, el compás con la creación y la verdad, y la rectitud con la vara de medir, la regla o la escuadra. Vamos a ver qué nos dice Isaías 28:17. Y alguien más que nos pueda leer la Primera de Reyes 21:13, Isaías 28, Isaías 34:11 y Job 38. Bueno, Job 38 es largo, pero podemos sacar ahí unas ideas. Isaías 28:17. Y pondré el juicio a medida de cordel y a nivel Quien lo la puede, lo puede justicia. leer. Sí, lo tengo. ¿Ok? Y Aquí, pondré el juicio, perdón, y ajá, pondré el juicio a medida de cordel y a nivel la justicia, y el granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas inundarán el escondrijo. ok. Por eso aquí Ujú. tenemos a la plomada, al nivel, señalando quiénes pueden participar. Y esas herramientas precisamente son herramientas. ¿Por qué el Señor utiliza herramientas para representar estas figuras? Porque nos evoca a la creación de nueva cuenta. La creación, los hebreos y en general las personas de la antigüedad evocaba a Dios como alguien construyendo, haciendo algo, haciendo las cosas. El mundo fue creado igual bajo principios de justicia, de verdad y de rectitud. Y era muy natural y es muy natural representar a la deidad, como vemos en Isaías y en las demás escrituras,
utilizando herramientas. Y estas herramientas, en la antigüedad, cuando una persona era consagrada a rey, se le daban estos utensilios para recordarle que tenía que ser justo, verdadero y recto. Es decir, recibían plomadas o niveles, recibían un compás, recibían varas de medir o una escuadra para recordarle que sobre esos principios debía ser rey. Y estos mismos principios se espera de los participantes que quieren entrar en la presencia del Señor, como vimos en el Salmo anterior. ¿Alguien más que nos puede leer Primera de Reyes 21:13, donde al rey participa de esto? Yo lo leo. Sí. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. A ver, a ver, a ver. Sí, es 21:13 de Primera de Reyes. Sí, Mm, Entonces me debe haber equivocado aquí. Isaías 34:11. Es, perdón, Ajá, Juan, es sí, segunda de Reyes, sí. no primera de Reyes. Es Segunda de Reyes, sí. Sí, Sí, acá, sí, si quieres lo leo. sí, sí, lo leas, por favor. Dice, y mediré a Jerusalén con el mismo cordel que a Samaria, y con la misma plomada que a la casa de Acab. Y yo limpiaré a Jerusalén como se limpia un tazón que después que se ha limpiado se pone boca abajo. Ok. Entonces, ¿qué se espera que ocurra no solamente con Jerusalén y Samaria, sino que cuando nosotros seamos medidos con la plomada y el nivel, somos purificados? Entonces, estas marcas que son rectas nos recuerdan precisamente que debemos estar al nivel. Eh, Vamos a ver Isaías 16:5, Salmos 86:11, 89:8 y Proverbios 8:27. Isaías ¿Sí? 16:5, y se Ujú. establecerá el trono en misericordia, y sobre él se sentará con fidelidad en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y se apresure la justicia. Se recortó un poco. Igual la idea de sentarse en el trono requiere de ciertos requisitos. Salmos 86:11. yo lo leo. ¿Sí? Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Consolida mi corazón para que tema tu nombre. Ok, el participante se está preparando para iniciar ese camino y espera participar con verdad. 89:8 de los mismos salmos. Dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Ok, esta idea de rodear en algunas traducciones es la idea de circunferencia. Y Proverbios 8:27, alguien que lo tenga. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Ok, si ustedes leen la versión Reina Valera de 1909 o algunas otras versiones, donde dice trazaba la circunferencia, dice utilizaba el compás. Y esa es una figura que está presente precisamente en un acto de creación, que está asociado a rodear para también identificar la verdad o los principios verdaderos rodeados o trazados con el compás. Entonces, si tienen el chance de leer alguna de esas escrituras, le digo, la versión de 1909 está bastante
clara en esa idea. Y la idea de utilizar una vara de medir, una regla, una escuadra. Salmos 15:2. Y alguien por ahí que nos lea Apocalipsis 21:15, que ya lo vimos por allá citado, y El de Proverbios 8:29. Salmos dice quince así: dos Ajá. el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Ok. Luego el Apocalipsis 21:15. Y como que ya nos van reuniendo los elementos. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de oro para medir la ciudad, y sus puertas y su muro. Ok. Ya había algo con qué medir. Y Proverbios 8:29. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandato, cuando trazaba los fundamentos de la tierra. Ok. Trazaba los fundamentos de la tierra. Estaba haciendo trabajo de arquitecto, de ingeniero, ¿no? Entonces, esa parte de Proverbios primero nos remite en el 8:27 al uso del compás y de esta trazo, y luego acá con otras herramientas para terminar de hacer los límites y los trazos. Entonces, la deidad está siempre representada con estas figuras que son figuras de albañiles. Entonces, si les dicen, oye, es que tus símbolos del compás y de la escuadra o de los que tienes por ahí, pues es que eso los tomaron de la masonería, ¿qué podemos responder? No, Que vayan a leer la Biblia. Que eso lo tomaron de la Biblia, que es los símbolos y Durísimo. la identificación de la deidad, que se sienta sobre su trono y que tiene estos símbolos para reconocerse a sí mismo como el creador, y que a la vez que recuerda la creación, recuerda este, ciertos principios de justicia, de verdad y de rectitud, y que a la vez recuerda lo que se espera del participante en los misterios del Señor, porque se espera que te sientes también en el trono. Y si te sientas en el trono, recuperas o recibes todos esos atributos de la deidad. Entonces, cuando yo utilizo esos símbolos en mi propia liturgia, en mi propia devoción cristiana, lo único que estoy recordando es al Creador y al Salvador del mundo. Entonces, claramente estos elementos, porque finalmente Jesucristo se sentará en su trono y juzgará a las 12 tribus de Israel, y lo hará de esta manera tan imponente, y se sentará con los justos en una gran cena y con los convidados a esta gran fiesta. Está representando a la deidad con toda su plenitud y con todas sus herramientas que recuerdan estos niveles de comprensión. Lo que se espera de mí como persona será que sea justo, que sea verdadero, que sea recto, para que yo pueda entrar en la presencia del tabernáculo. Es el primer requisito. Se me representan signos, en este caso, para que yo vuelva a recordar esos atributos, y a la vez se me recuerda que esos atributos son los atributos de la deidad. Entonces, no tiene nada que ver con que sea un desarrollo del siglo XIX, nada de eso, sino viene de la Biblia y de toda la tradición de la antigüedad. Entonces, Dios se nos presenta aquí como un constructor. Dios como constructor comparte sus atributos con nosotros, y aquí podemos ver representado cómo el Señor va a compartir esos atributos con el rey. Nosotros hemos invitados a ser reyes, y por lo tanto se aplica a nosotros. Entonces, en el Salmo 89 y en el 72, Dios da al rey la justicia para que juzguemos al pueblo con justicia. Luego, el Salmo 19:13, Dios guarde al rey, entonces será recto, con esta misma idea de la rectitud que le está pasando el Señor al rey. Y el Salmo 15, que es un salmo de entrada procesional, dice la fidelidad de Dios en el lunar, la verdad, estará con el rey.
Entonces, estos elementos que ya vimos representados con figuras o herramientas de trabajo para la construcción y que a la vez recuerdan el- los elementos que constituyen el cubo o el parte central del lugar santísimo, de donde fluyen todas estas cosas, son una invitación para nosotros de participar de sus atributos. Cuando yo cruzo el velo, estoy haciendo el compromiso de que al salir del templo yo iré con justicia, con rectitud y con verdad a participar de los atributos que como rey he recibido ese día o como alguien que se está preparando para ser rey pueda vivir en el mundo exterior. Entonces, pues no sé si tengan algún comentario al respecto. Esta sería la sesión del día de hoy y he querido precisamente enfocarme en que estas características, tanto los misterios como el simbolismo rico de las ordenanzas del templo, están presentes en la Biblia sobre todo y son un recordatorio constante a nosotros que nos estamos preparando para ser reyes y sacerdotes del más alto Dios. Entonces, recuerden, mañana veremos los atributos que tienen que ver con el sacerdocio, pero cuando vayan al templo ahora, vayan y vean qué atributos de los que estoy viendo aquí tiene que ver con ser rey. Este y este van a ser atributos que se esperan de mí como rey. Y el día de mañana veremos qué atributos como sacerdotes se espera que desarrolle y qué símbolos están asociados con el, con la función sacerdotal. Y hay otros símbolos, gestos y señas que hacemos que están relacionados con la función de ser reyes. Entonces, a veces nos preguntamos, oye, ¿qué significa esto? Porque nunca me lo explican. Pero ya cuando tú te asocias la idea, o tiene que ser con ser rey o tiene que ser con ser sacerdote, ¿a qué se le parece? Y lo vas a ver bien fácil que está ahí presente porque es algo que hacen los sacerdotes y los reyes de manera muy común. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Eh, Gracias, Juan. Solo eh, darte gracias por las clases y yo creo que debemos de cambiar un poco nuestra perspectiva, o así lo entiendo yo, al leer las escrituras y tener en un rinconcito de nuestra mente siempre el templo. Entonces, cuando leemos las escrituras pensando en el templo, las vamos a comprender de una mejor manera. Cuando, por citar un ejemplo, el discurso del rey Benjamín es como una sesión en el templo, o en el libro de Éter, cuando el hermano Jared ve la mano del Señor, también es el templo. Y con estos versículos que nos has compartido, pues ahí encontramos, tenemos que ser acuiciosos al leer las escrituras y ver que en todo el Evangelio está presente el templo. Gracias, Juan. Y como tarea y como sesión para el templo hoy en la noche en su casa, lean la visita del Salvador a los nefitas y tendrán una rica presentación del templo, viendo ahora esos elementos y que ustedes puedan identificarlos. Desde este caos del que surge el Salvador hasta las enseñanzas y la administración que da a las personas, están relacionadas con la preparación para el templo. Entonces, él está preparando a los nefitas a que ellos pudieran recibir esas ordenanzas, esos sacramentos sagrados y lo pudieran disfrutar. Sofía. Y yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué podemos leer para prepararnos? No sé si me dijiste que era mañana o luego la clase para el sacerdocio, porque ¿qué podemos leer para prepararnos para esa clase? Porque bueno, justamente estos días yo tenía muchas preguntas sobre esto y quiero aprovechar para estudiarlas. Y la segunda pregunta es si estas clases ustedes las tenían planeadas sabiendo un poco lo que se iba a hablar en la conferencia general, que se habló casi todo el templo, o si solo es fruto del espíritu. No, de hecho la preparamos casi más de un mes antes, ¿no? Y ya han sido cosas que hemos trabajado ya anteriormente con Javier en algunas otras presentaciones y quisimos reunir esas ideas en este curso de preparación para el templo, y dar ciertos, vistazos o perspectivas que nos puedan ayudar a enriquecer la idea.
Eh, Mira, como tarea que tiene que ver con el sacerdocio, si alguno de ustedes fue católico, asómense un poquito a la indumentaria, a la misa y a los recursos que utiliza el sacerdote en la misa y piensen qué de esos recursos se parecen o puedo recuperar en mi comprensión a lo que participo en el templo. Este, Dado que nosotros tenemos una fuerte tradición protestante de manera cultural, toda esta figura, imaginería del sacerdocio y del sacerdocio católico en general, lo vemos tan malos, la grande y abominable, la apostasía, la ramera, etcétera. Entonces, como lo tachamos ahí, perdemos la riqueza de poder ver todo el simbolismo que está presente en la liturgia católica, en la indumentaria, en la participación y en los signos y señas que hace el sacerdote durante una misa. Entonces, si pueden recordar una misa, si pueden recordar eso, sería como un primer preámbulo para después poder centrarnos teniendo ya la idea más o menos de qué hace un sacerdote en el ideario popular, pasarlo a qué hace un sacerdote del orden de Melquisedec de manera mucho más plena. Pero por ahí podríamos empezar. Lisandro, Quería saber si tal vez, y si ya lo tenés planeado perfecto y si no, tal vez preparar algo. Sí, porque no entiendo lo siguiente. El otro sumo sacerdote que se me ocurre además, rey sumo sacerdote además de Jesucristo, sabemos que es Melquisedec, ¿no? Como referente. Y él tenía un sello, el sello de Melquisedec, de estos dos cuadrados superpuestos formando las 8 puntas con el Urim y Tumim en el centro. Eh, Nada, si van a explicar, si se puede explicar un poco de este símbolo, por qué estos doble cuadrados con las 8 puntas, no sé. Pienso como representante de él, o como otro representante que tenemos de las escrituras de un rey sumo sacerdote, a eso me refiero. ¿Por qué ese sello? bueno, el sello de Melquisedec ya es una tradición medieval que primero surge dentro del ámbito judío y después se transforma en otras características. La figura de Melquisedec va a despertar mucho interés tanto en los judaísmos del Segundo Templo como posteriormente cuando los judíos parten de su exilio como una idea de recuperar la idea mesiánica. Entonces, este sello de Melquisedec y toda su imaginería surgen a partir de ello. Este es un rico simbolismo precisamente por lo que enmarca o subraya. En algunos templos se ha utilizado para tenerlo ahí como parte de la iconografía que se utiliza en el templo, pero yo recomendaría que buscaras en el cristianismo oriental y en el cristianismo griego oriental esta figura de Melquisedec, porque esta y las Gamadias y otras figuras que veremos mucho más adelante en otra sesión, que forman parte de la riqueza simbólica del cristianismo, tiene aún una explicación más rica precisamente en el cristianismo oriental, pero sí, sí lo vamos a tomar. Pero partiendo de esa idea de que esto se desarrolló en el medievo, pero no significa que no retomaran los judíos y los cristianos que también lo retomaron, este, un referente a toda la figura de Melquisedec que nos viene de No, que nos viene de Qumran y que nos viene del judaísmo del Segundo Templo. Gracias, Juan. ¿Alguien más? Otra pregunta, Sofía. So, Sí, yo tengo otra pregunta. También como pidió Lisandro, no sé si lo van a hablar en las clases, si lo pueden traer sería genial, porque tengo últimamente estoy teniendo como una gran duda existencial respecto del sacerdocio. Voy a tratar de explicárselos como para que me entiendan, porque a veces ni yo me entiendo. Pero mi pregunta es, ¿cómo podemos definir el sacerdocio? Es decir, sabemos que es el poder de Dios, pero ¿qué es exactamente ese poder? Es decir, no sé, ¿qué es? ¿Un haz de electrones? O sea,
me refiero a si se lo puede explicar físicamente o simplemente tenemos que conformarnos con lo que sabemos. No sé si se entiende mi pregunta. Sí, Sofi, sí, sí se entiende tu pregunta. Genial. Este, bueno, esto no, el sacerdocio no es una cuestión de física cuántica ni de física de partículas. Tiene que ver con algo mucho mayor que nuestra propia comprensión. Como vimos al principio de esa sesión, Dios es representado como sacerdote y como rey en esta idea de que el sacerdote oficia aquellos elementos y ordenanzas que hacen posible la transformación en la deidad, tanto para quienes son ministrados como para quien ministra. Este poder transformador que se realiza a través del sacerdocio y que, como nos indica el profeta José Smith, nos hace hijos de Moisés y de Aarón, y que transforma nuestros cuerpos o otras cosas, va más allá del plano meramente físico o bioquímico o electrónico. Tiene que ver con un poder celestial que puede participar en nosotros, pero que solamente se puede comprender bajo esas leyes. Algunas personas a veces quieren probar la existencia del espíritu, del poder, a través de nuestras propias medidas mortales. Por ejemplo, a alguien se le ha ocurrido de vamos a pesar a un muerto, a alguien que está antes de morir o cuando morir, y la diferencia en gramos, ese era el espíritu, ¿no? O alguien que recientemente dijo, pues la diferencia de potencial eléctrico de una persona viva y una muerta, pues eso era la potencia eléctrica del espíritu y cosas así. El Señor es mucho más allá de explicaciones que tienen que ver con la física, porque Él, su gloria, su poder, su magnificencia está mucho más allá. Tú puedes percibir el poder del sacerdocio a través del poder transformador en tu vida. Cuando sientes ese gozo de la ordenanza, cuando sientes esa transformación de la redención, ese poder de redención, ese poder de sentir mis pecados han sido perdonados, mi vida está siendo transformada, no lo puedes explicar en términos ni de rayos ni de poderes. Como no puedes medir la alegría solamente con medir cuántas endorfinas tiene tu cerebro en ese momento, de la misma manera el poder del sacerdocio se mide a través de la transformación que realiza tu espíritu. Y eso está más allá de lo que podemos comprender biológica o químicamente. No sé si alguien tenga alguna opinión al respecto. Tal vez el aspecto físico, ¿no? O sea, de tratar de encontrar la causa. Pero si tienes preguntas de eso, digo, tenemos un episodio del sacerdocio y las mujeres donde tocamos un poco del sacerdocio en sí, de su organización, su estructura. Tal vez te ayuda si quieres libros. Este, hay uno que creo que es muy bueno que se llama The Priesthood Power of Woman, el, el poder del sacerdocio de la mujer. Y el otro es el Live Up, déjalo, busco bien. Live up to our privilege. Vive como vivir a la altura de nuestros privilegios. Son dos libros que tocan un poco ese tema, tal vez un poco más enfocado del lado de la mujer, pero también tocan sobre tratar de definir qué es el sacerdocio. Tal vez te Y ayude. finalmente recordar que el poder del sacerdocio dice la escritura que y en sus ordenanzas se manifiesta el poder del sacerdocio. Entonces, en la medida que tú experimentes en tu interior todo el poder de las ordenanzas del sacerdocio del templo, vas a sentir realmente el sacerdocio en cómo actúa y cómo transforma tu vida. Solamente en ese momento de las ordenanzas, no en la persona, no en lo que rodea alrededor de esa ordenanza, sino lo que esa ordenanza hace que te transforme en ti. Y el vehículo va a ser
quien te ministra a través de un convenio, pero todo el poder del sacerdocio lo vas a experimentar cuando esa ordenanza la haces parte de tu vida. Y para llegar a esas ordenanzas, pues obviamente necesitas la fe, el arrepentimiento y vivir ciertas experiencias que son las experiencias del sacerdote. El sacerdote se preparaba con purificación, con reflexión, con ayuno, con una consagración especial para poder estar listo al sacrificio, para poder brindar alimento al pueblo, etcétera. Esos atributos que desarrolla el sacerdote lo van transformando hasta que llega un momento que sacerdote y sacerdocio no se diferencian y por lo tanto ocurre como con Melquisedec, que fue tan poderoso que su nombre queda asociado al sacerdocio. Pero recuerda que todo esto solamente es parte de mirarnos y recuperar esa imagen y semejanza de Cristo en nosotros. Eso es el sacerdocio. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Las voy a meditar. Sergio, Eh, Gracias. Yo quisiera que, no sé, nos ampliaras un poco en el tema que mencionabas de que nos recordáramos de la misa católica y que recordáramos lo que hacía el sacerdote ahí. Pues yo fui católico hasta los 42 años y poco a poco pues no me interesaban mucho los temas de la iglesia, de la religión. Cuando empecé a conocer la iglesia, me di cuenta de que en la iglesia católica como que se reservaba em, la característica o el llamado a ser sacerdote solo a un pequeño grupo pues de hombres que se habían apartado para hacerlo. Cuando conocí el sacerdocio en la iglesia, me di cuenta que el sacerdocio como hombre lo podíamos tener en nuestras vidas. Eh, Todavía tengo esas dudas. ¿Cuáles serían las grandes diferencias, responsabilidades? ¿Tenemos las mismas potestades? ¿O qué les falta al sacerdote católico que nosotros sí tenemos, que ellos no tienen? Entiendo que hay grado de autoridad y la restauración del evangelio, que se tenía que restaurar todas estas cosas, pero hay cosas que ellos perdieron y cosas que nosotros tenemos. No sé si me puedas aclarar algo más. bueno, si viste nuestros episodios sobre la apostasía, se sabrás que la apostasía precisamente no consiste una cuestión de pérdidas y sobrantes o ver qué quedó y qué no quedó, o con la idea de que qué de lo presente podemos lanzar hacia el pasado. Es algo mucho más complejo. A veces pensamos la restauración en términos de lo que tenemos aquí existía en la antigüedad y no, es otro nivel. Es nuevo, por eso se llama el nuevo y sempiterno convenio del bautismo, nuevo y sempiterno convenio de muchas cosas, porque son nuevas. Y en el sacerdocio católico podemos encontrar ciertos elementos que nos recuerdan al desarrollo de la iglesia en general en su historia y aquellos elementos y predicaciones y principios y simbolismos que la larga tradición cristiana de más de 2000 años este, nos enriquece y pervive. Entonces, particularmente en una misa tú puedes encontrar a un sacerdote que utiliza ropas sagradas, que las utiliza de acuerdo con ciertos colores basados en el calendario, que realiza ciertos ofrecimientos y oraciones orientadas hacia ciertos puntos, que hay unas oraciones que se dicen al principio, hay otros cantos que van en medio y otros al final, que hay una forma de prepararse para recibir el sacramento, que hay una Hay una bendición apostólica al participación, final o y sea, hay una eh, interacción, ¿no? Entre el hay, sacerdote, dice palabras, eh, a sí, diferencia de nosotros, ¿no? a nosotros ya no, a veces esa parte del sacerdote ya no la podemos identificar en el templo, porque como ya no es una parte dramatizada, quienes representan al Señor o quienes representan a Pedro, Santiago y Juan ahora están calladitos viendo un video. Pero en el principio la persona que le impartía representaba y platicaba y hacía que las personas entraran en este convenio, que ahora lo recibimos a través de una visualización.
Cambia esa idea y vas a ver mucho más símiles en esta preparación del sacerdote que está delante del altar y el sacerdote que oficia en el altar en los templos. Entonces, Hay, quien sella tiene elementos de cuando el sacerdote casa, la misma idea de invocar a la presencia de ángeles y testigos para realizar ciertos sacramentos aparece en la misa y aparece con nosotros. Hay una versión del círculo de oración que está no les presente en hagas el la tarea. catolicismo, etcétera. Entonces vayan y vean esos elementos y tráiganlos para acá, porque les van a ayudar a enriquecer muchas cosas. Y pongan mucha Sino atención a también, cómo el sacerdote hace ciertos símbolos, señas, y vean, mira, él también hace unas que se parecen. Sí, sino también en YouTube hay de la misa tridentina, que esta misa, tengo entendido, es mucho más simbólica y más ritualista. Es en latín, que es antes del Concilio Vaticano II. Todavía algunas iglesias lo hacen, pero si no en YouTube están, este, donde se y puede no se ver eso, preocupen, la nosotros preparación que tiene. teníamos el lenguaje adámico. Si ellos tenían latín, nosotros teníamos el lenguaje adámico en algunas de las participaciones del templo. Tridentina. Este, Tridentina. Este, sí, es interesante. Yo diría algo que ellos tienen y nosotros no, que preguntaste. Una preparación teológica, la mayoría de ellos, ¿no? Muchos de ellos toman seminarios, ¿no? Para ser sacerdotes, una preparación un tanto filosófica, teológica. Digo, obviamente hay de todo, como con nosotros, pero sí diría yo que el clero católico en promedio tal vez es más preparado que nuestros sacerdotes, ¿no? Que eso no quiere decir que den poder o autoridad ni nada, pero pues en promedio sí es así, ¿no? Ok, bueno. Ah, Sergio, ¿vas a otro comentario? Ok. Bueno, pues yo creo que por esa sesión concluimos. Este, tienen tarea. Nos vemos el día de mañana. Piénsense ahora como sacerdotes. Hoy nos vimos como reyes. Y recuerden que esa es la invitación que nos hace el profeta José Smith de avanzar en ser sacerdotes y reyes. Y ese convenio que hacemos de prepararnos para llegar a hacerlo cuando entramos al templo. Todo lo que hacemos ahí tiene su objetivo. Que pasen muy buenas noches.